octavo grado. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 4, congruencia de triángulos. La lección número 3, congruencia de triángulos. La sección número 2, criterios de congruencia. Esto corresponde a la clase número 4, criterios de congruencia, tercera parte. Esto se encuentra en la página 74 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno. Lo pueden descargar en esta dirección que aparece en pantalla. Los materiales que vamos a utilizar en esta clase: cuaderno, lápiz, borrador, regla y transportador. Objetivos de esta clase. Número 1, identificar construcciones de dos triángulos diferentes con las mismas condiciones dadas. Y número 2, concluir que el criterio lado, lado, ángulo, por lo general, no es un criterio de congruencia de triángulos. Iniciemos con los conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Dos triángulos son congruentes si se satisface uno de los siguientes criterios. Número 1, los tres lados son respectivamente congruentes. Lado, lado, lado. Número 2, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Lado, ángulo, lado. Y el tercer criterio, un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Ángulo, lado, ángulo. Solución a la tarea anterior. Vamos a ver cómo no había tarea. Entonces solamente les dejamos repasar los criterios lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, con objetos triangulares en su casa, que sean parecidos. Vamos a iniciar entonces con los criterios de congruencia de esta clase. Vamos a trabajarlo con el ejemplo 3.5, que dice: construya el triángulo ABC según las medidas siguientes. Estas son las medidas. El lado AB es igual a 6 centímetros. La medida del ángulo A es igual a 30 grados y el lado BC es igual a 4 centímetros. Vamos a utilizar una regla y un transportador. Iniciemos con la solución. Aquí tenemos las medidas en pantalla para que nos vamos guiando. Entonces, primero vamos a trazar una línea de 6 centímetros. Como vemos aquí, colocamos la regla en el punto A, marcamos este puntito como A, ponemos 0, empezamos de 0 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Ahí colocamos otro puntito y es el punto B y la línea aquí la tenemos. De ahí, como tenemos este ángulo de 30 grados, hay que construirlo. Entonces, colocamos el transportador, la parte central, el punto central, aquí en el punto A, y comenzamos a contar con la división que hay de derecha a izquierda, ¿sí? De acá para acá. Entonces, contamos 0, 10, 20, 30. Mire, 30 gramos. Entonces, ahí marcamos y después trazamos con la regla la línea esta que se mira aquí. Ahora, nos piden otro lado de 4 centímetros. Entonces, miramos. Entonces, colocamos la regla de tal manera que el 4 quede en el punto B y de ahí la hacemos encajar en la línea A que trazamos de 30 grados con respecto a la línea AB. Entonces, ahí colocamos el 0, ahí colocamos el punto, que va a ser el punto C. Entonces, trazamos la línea AB. Mire, 1, 2, 3, 4 centímetros. Ok. Pero hay otra situación. Podemos trazar otra línea de 4 centímetros en otro lado de ese mismo triángulo. Miremos. Entonces, colocamos la regla en el punto 0, en el punto B. El 0 en el punto B. Entonces, comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, de tal manera que el 4 encaje también en esta misma línea que hicimos de ángulo 30 grados con respecto al lado AB. Entonces, ahí marcamos el punto C. Entonces, nos va a quedar 2 puntos C. Mire qué situación esta.
nos queda 2 puntos C y 2 líneas de 4 centímetros. ¿Cuál vamos a dejar? Vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí tenemos ya trazado nuestro triángulo, pero con dos posibilidades. Esta de 4 centímetros, que nos da un triángulo acutángulo, o sea que sus tres ángulos son agudos. Y el otro, este otro lado de acá, donde este ángulo de acá va a ser obtuso. Entonces nos va a dar un triángulo obtusángulo. Este ángulo agudo, este ángulo obtuso completamente. Veamos qué pasa con eso. Si tenemos el triángulo, entonces nos salen dos. Este que tenemos acá y el completo este de acá. Entonces miren, 6 centímetros, 4 centímetros y esta otra medida que no necesariamente debemos saber cuánto es, pero sí este ángulo que nos dan 30 grados. Y este otro pequeño, donde hay ángulos agudos, igual 6 centímetros, 4 centímetros y el ángulo de 30 grados. Miren, son totalmente diferentes, uno más pequeño que el otro. Miren, aparentemente tienen igual medida, dos lados pues y un ángulo, ¿ves? Pero se miran diferentes tamaños. Entonces, aquí tenemos, ¿ves? El triángulo grande y el pequeño, supuestamente congruente. Vamos a ver. En esta construcción se puede observar que hay dos triángulos que cumplen las condiciones dadas, pero no son congruentes. Como la palabra congruente la definimos en clases anteriores, habíamos dicho que congruente significa mismo tamaño, misma medida. Por lo tanto, a simple vista se mira que no son de igual tamaño, aunque algunas medidas coincidan. De este ejemplo se sabe que cuando están dadas las medidas de dos lados y un ángulo no comprendido entre ellos, hay casos en que se pueden producir dos triángulos no congruentes, un triángulo obtusángulo y un triángulo acutángulo, que es en nuestro caso. Pero también se puede dar dos triángulos acutángulos o dos obtusángulos, dependiendo. Estos son más raros todavía, pero podría ser que se den. El caso lado, lado, ángulo no comprendido se acostumbra a llamarlo el caso ambiguo y por lo general no puede tomarse como un criterio de congruencia de triángulos. Eso nos permite que recordemos, que repasemos los tipos de triángulos según sus ángulos. Tenemos el primero aquí, mire, el triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo recto. El otro triángulo es el acutángulo, donde sus tres ángulos son agudos. Y el último, el triángulo obtusángulo, donde tenemos un ángulo obtuso. Por supuesto, estos dos son agudos. Igual que el rectángulo, estos dos son agudos. A diferencia del acutángulo, que los tres son agudos. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? En ciertas construcciones de un mismo triángulo, se puede observar que hay dos triángulos que cumplen las condiciones dadas, pero no son congruentes. Del ejemplo trabajado en esta clase, por supuesto, se sabe que cuando están dadas las medidas de dos lados y un ángulo no comprendido entre ellos, hay casos en que se pueden producir dos triángulos no congruentes, un triángulo obtusángulo y un triángulo acutángulo, que fue el caso que estudiamos hoy, pero podría ser dos triángulos acutángulos o dos obtusángulos. Ahora, estos otros dos casos son bien raros, casi no se dan. Podrían darse alguna vez, pero no siempre. Ok, ¿qué más aprendimos? El caso lado, lado, ángulo no comprendido se acostumbra a llamarlo el caso ambiguo y por lo general no puede tomarse como un criterio de congruencia de triángulos. De aquí en adelante se focalizará en criterios de congruencia de triángulos, por lo que para referirnos a ellos escribirá únicamente criterios de congruencia, porque ya sabe con de triángulo. Logro de objetivos. ¿Qué logramos con estos objetivos? El número 1 decía identificar construcciones de dos triángulos diferentes con las mismas condiciones dadas. Y el número 2, concluir que el criterio lado, lado, ángulo, por lo general, no es un criterio de congruencia de triángulos. Esto lo trabajamos con el ejemplo 3.5, pues, que estuvo bien claro. Por lo tanto, está logrado nuestros dos objetivos. Vamos a ver, tarea en casa. Hoy sí vamos a dejar una. No, en esta unidad no siempre vamos a dejar tarea todos los días, pero sí de vez en cuando. En esta vez sí la vamos a hacer.
este ejercicio 3.4 que dice, dibuja los triángulos ABC que cumplen con las condiciones medidas. El lado AB de 7 centímetros, la medida del ángulo A 40 grados y la medida del ángulo BC 5 centímetros. Esto perfectamente lo podemos hacer igual que el 3.5. Mismo procedimiento, mismos pasos y supuestamente nos va a dar algo similar. Entonces, pero la respuesta exacta se la vamos a dar en la próxima clase. Muchas gracias. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase de Aprendiendo en Casa. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea.